Hola, muchísimas gracias a cada una de las personas que en este momento están con nosotros. Quiero agradecer la presencia del invitado a su programa Sin Rodeos, al señor Fabián Bolio, constitucionalista, un hombre realmente connotado en nuestro país y que sé que tiene mucho de qué hablarnos y comentarnos sobre la famosa ley Jaguar que hoy se encuentra en la Asamblea Legislativa. Bueno, que ya el Tribunal Supremo envió los documentos a la Sala Constitucional, los diputados están buscando también qué hacer al respecto, pero nosotros queremos conocer de cerca y queremos saber qué hay detrás de esta ley y por lo tanto, muy complacidos en Sin Rodeo de tener en este momento a don Fabián Bolio para que nos ayude a entender mejor esta ley. Así es que, don Fabián, iniciamos con lo principal y quizás la pregunta más simple que todos los costarricenses nos hacemos. ¿En qué consiste la ley Jaguar? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a doña Isabel Espinosa y a todos ustedes por permitirme hacer esta breve exposición. La ley denominada Jaguar es una ley que tiene tres contenidos. Un primer contenido es unas reformas a la ley orgánica de la Contraloría para separar lo que es la intervención o el cogobierno de la Contraloría que se asignó en la ley de 1994, y algunas otras reformas. El segundo contenido es un afinamiento, una precisión de la ley de contratación pública para permitir cierto tipo de contratos gubernamentales. Y número tres, una reforma a la ley de Habdeba, también para mejorar y afinar el texto de las denominadas alianzas público-privadas, es decir, las alianzas que pueda hacer Habdeba con empresas para desarrollar la zona atlántica, que es su competencia. Entonces, esos son los tres contenidos de la ley. Y en primer lugar, lo que tiene que quedar clarísimo es que estos contenidos no están prohibidos por la Constitución, porque ustedes recuerdan que el artículo 105 dice, no puede haber eh, eh, referéndum, no puede haber votación directa del pueblo de Costa Rica sobre temas de contratos administrativos, eh, delitos, concesiones, presupuestos, temas fiscales, impuestos. Imagínese usted, iríamos a votar todos que quiten todos los impuestos y entonces no habría cómo hacer, ¿verdad? Ni hospitales ni carreteras. Entonces, como estas son reformas a leyes comunes y no están dentro de esas prohibiciones, Así es. es perfectamente posible ir a votar, ¿verdad? Estos temas. Así es que como primera idea, es una ley posible, podría ser aprobada por la Asamblea Legislativa o podría ser aprobada por el pueblo que, que goza de la soberanía, que es la capacidad de decidir los grandes temas del país, la capacidad para aprobar leyes de manera directa. Así es que desde ese punto de vista, la ley pasa el filtro y sí se puede votar. Don Fabián, ¿por qué algunos señalan que esta ley busca debilitar el papel de la Contraloría General de la República? Bueno, sí es cierto, en una materia que le fue agregada en el año 94 y que no le corresponde. Si así queremos verlo, lo explico. La Constitución dice que la Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, o sea, no es el quinto poder. Como auxiliar, dice la Constitución, se encarga de revisar presupuestos, cuentas, gastos del Estado y también los presupuestos de instituciones descentralizadas. No dice la Constitución que la Contraloría pueda sustituir, suplantar, invadir las funciones normales del Poder Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas, girándole órdenes o instrucciones acerca de cómo hacer mejor el día a día, ¿verdad? Pero cuando se publicó la ley en 1950, la primera ley orgánica de la Contraloría, que estuvo 34 años vigente,
no tenía esta invasión de competencias. No invadía el tema lo que se llama la eficiencia administrativa o legalidad administrativa. Y por lo tanto, durante 34 años, todos los contralores que estuvieron ahí se ocuparon de la platica, ¿verdad? De evitar que se desviaran los fondos, que se robaran el dinero. Y hoy, en la ley, bueno, perdón, y en la ley de 1994 hizo un cambio radical. Derogó la ley anterior, que estuvo 34 años vigente, pero ahí sí expandió las competencias de la Contraloría y le permitió intervenir en todo lo humano y lo divino, como dicen, porque con este concepto de legalidad y de eficiencia, entonces la Contraloría empezó a decirle, por ejemplo, a la autoridad reguladora de los servicios públicos, mire, es que no me parece cómo es que usted calcula las tarifas en materia de electricidad. Tiene que hacer tales ajustes y tomar en cuenta tales y tales criterios, y entonces le ordeno que usted cambie la manera como usted hace las tarifas. Usted dirá, bueno, pues eso qué tiene que ver con los fondos públicos. Son métodos administrativos. Le dice a acueductos y alcantarillados, mire, usted está prestando mal el servicio de agua potable. Entonces, el departamento tal y tal y tal tiene que reorganizarse y tiene que emitir planes y métodos correctos para llegar a mejorar la expansión de los acueductos y la reparación de los acueductos. Y entonces, nada tiene que ver con la platica, con los fondos públicos, con la corrupción que pueda haber, sino que está suplantando acueductos alcantarillados. En otro dictamen dice al Ministerio de Educación, mire, ustedes están haciendo mal en materia de educación, tienen que cambiar esto y esto y esto y esto y esto. Y al Consejo de Transporte Público le dicen, usted tiene que cambiar los procedimientos para las concesiones de buses y de taxis y tiene que crear unos indicadores. Entonces, la gran pregunta es, pero ¿por qué fue que expandieron las competencias de la Contraloría en el año 94? Si eso no es lo que dice la Constitución es, cuide la plata, ¿verdad? ¿Por qué se meten a coadministrar, a sustituir al gobierno y a las instituciones descentralizadas? Entonces, la reforma al artículo 12 de este proyecto de la ley de la Contraloría dice simplemente, con una serie de verbos, ¿verdad? La Contraloría no podrá coadministrar, ni sugerir, ni ordenar en materia de la actividad normal de la administración pública, lo que se denomina la actividad ordinaria. Nada más. La otra parte no se propone reformarla. Es decir, que de 80 artículos que tiene la ley de la Contraloría hoy, se reforman 6. Uno para otorgarle una nueva competencia, nos quedan 5. Este otro que, como les menciono, separa nada más una competencia agregada en el año 94 que perfectamente nunca se debió haber agregado. Entonces regresamos al año 50, por decir así, ¿verdad? Concéntrese en los fondos y otros detalles de esa ley. Luego se refiere repito, a materia de contratación de obras para el Estado y la ley de Habdeba. Esas son básicamente las reformas. Don Fabián, ¿qué dio o qué fue lo qué sucedió en el 94 para que se diera o se le agregara esto a la Contraloría General de la República? Algo tuvo que haber pasado porque para que se le hiciera, para que se le agregara eso, porque si mi memoria no me falla, ya yo peino canas, en este país las leyes se modifican solo a raíz de un escándalo o una emoción muy fuerte, una alegría o algo muy triste, y entonces se mueve la asamblea y sí o sí se aprueban leyes que después nos hemos encontrado que son leyes de papel, que no hay contenido presupuestario en algunas y en otras que lamentablemente no son viables o no hay cómo ejecutarlas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Pasó algo en el 94 para que se tomara esa decisión? Mire, esa es la pregunta del millón.
Pero la respuesta es muy sencilla. La ley la redactó la Contraloría. Es decir, ellos hicieron la propuesta. No era que estaba sucediendo algo en el país, como dice usted, hubo un escándalo o agarraron al Contralor General de la República en un soborno para no sé qué. No, 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 no hubo un escándalo. Simplemente la Contraloría se sirvió, como decimos los ticos, con cuchara grande. Como cuando llega a usted un turno y le sirven con esas cucharotas así gigantes, ¿verdad? Se redactó un proyecto de ley expansivo que invadió todas las competencias de la administración pública y por eso durante los años, desde el año 94 a la fecha, usted va a encontrar sistemáticamente que las instituciones pegan el grito al cielo y dice, invadieron mis competencias. Por ejemplo, en ese caso de las tarifas de energía que le digo, hay una noticia de RECEP que dice, mire, es que muy bonito todo lo que dijo, pero yo soy una institución autónoma. A mí no me puede dar órdenes la Contraloría General de la República. Pero la Contraloría le dice, como la ley dice que los dictámenes son vinculantes, si usted no hace caso, no solo le vamos a abrir un procedimiento, lo vamos a destituir, sino que es más, tal vez hasta lo acusamos de la vía penal y termine en la cárcel. De las instituciones no les queda más remedio que obedecer órdenes y actos administrativos dictados por la Contraloría en su materia del día a día. Le voy a dar el ejemplo. El régimen de autonomía dice que el presidente de la República no le puede dar órdenes a las instituciones descentralizadas. No le puede decir, mire, usted va a hacer una planta hidroeléctrica en este río y va a comprar además este tipo de turbinas. Eso no lo puede hacer el presidente de la República. Y tampoco le puede decir el presidente, vea, acueductos, usted tiene que reorganizar el departamento de acueductos rurales. No lo puede hacer porque el Poder Ejecutivo no puede dictarle órdenes a las instituciones descentralizadas. En eso consiste la autonomía, pero la Contraloría sí. Entonces, si es un órgano auxiliar de la Asamblea, es decir, está debajo de la Asamblea Legislativa, en una jerarquía inferior, ¿por qué la Contraloría sí le puede dar órdenes a las instituciones descentralizadas y el presidente de la República no? ¿Por qué? Bueno, porque esta ley deformó, ¿verdad? Deformó ese concepto de poder ejecutivo, de instituciones autónomas, y le dio a la Contraloría unas armas que no le corresponden. No estamos hablando de la platica, ¿verdad? Vea que, repito, de 80 artículos se propone reformar 6. No se tocan los procedimientos administrativos, las sanciones, las posibles acusaciones penales, hasta embargos que pueda hacer la Contraloría de los fondos de funcionarios públicos corruptos. No se toca nada de eso. Simplemente se dice en ese artículo, vea, no invada las competencias del Poder Ejecutivo y no sustituya a las instituciones autónomas. Eh, Nada más, ¿verdad? ¿Cuál es la explicación? Que la Contraloría hizo el proyecto de ley y los diputados fueron muy irresponsables aprobando ese proyecto de ley, porque se vieron haber cuestionado, ¿por qué usted va a tener esta expansión de competencias? Pero no lo hicieron. Don Fabián, ¿es posible someter a referéndum, aunque ya hizo mención a esto, quisiera que empleáramos un poquito, someter a referéndum la temática incluida en la llamada ley Jaguar, riñe o no con las restricciones temáticas contempladas en el artículo constitucional y la ley reguladora del referéndum? Ampliemos un poquito porque usted hizo mención hace unos No, no, minutos. como yo les decía, digamos, las materias prohibidas son contratos administrativos, impuestos, delitos y otros parecidos. Es una lista grande de... Es más, ni siquiera se pueden aprobar actos administrativos, como decir, le voy a dar una concesión a doña Isabel Espinosa. Entonces vamos por ley a votar todos los costarricenses para que a usted o a mí
me den una concesión. Eso no se puede porque la Constitución lo impide. Pero fuera de esos temas, cualquier ley que la Asamblea puede aprobar, la puede aprobar el pueblo. Fuera de esos temas. ¿Cuál es el verdadero alcance de esta propuesta? El que tiene el texto, digamos, ¿cuál es el verdadero? El que tiene. No entiendo yo que tenga un alcance diferente a lo que está en los textos, ¿verdad? Lo que sí va a permitir es que la Contraloría más bien se refuerce porque todo el personal que tiene ahora dictándole órdenes a los funcionarios públicos va a pasar a trabajar en el cuidado de la plática, en todo lo que tiene que ver inversión de fondos, contratos administrativos, desviación de fondos, privilegios, ¿verdad? Este tipo de cosas. Quiere decir que más bien el 100% de su personal y de su presupuesto y de sus recursos se van a destinar a cuidar la plata, evitar la corrupción, adelantarse a todo tipo de posibles eh, actos de corrupción o desviación de fondos. ¿Qué podría esperar la sociedad costarricense de su eventual aprobación vía referéndum? Bueno, primero, como le digo, repito lo que acabo de decir, en primer lugar, la Contraloría va a poder reforzar todo el área que tiene que ver con los presupuestos de la República, los fondos públicos, con el fisco, ¿verdad? Eso en primer lugar, ¿verdad? Es decir, que va a haber más personal, más fondos y más capacidad de reacción, porque no van a estar despiadados diciéndole a la gente cómo organizar un departamento administrativo, cómo dar una concesión, cómo hacer una tarifa, cómo hacer un acueducto, cómo mejorar la educación. Todo está muy bonito, pero es que no le toca, ¿verdad? No le corresponde. Entonces, digamos, el gran efecto va a ser ese. Como dicen, zapatero a tus zapatos. Lo que dice en la Constitución, concéntrese el 100%. Y luego en materia de contratos, bueno, como se dice de ciudad-gobierno, el gobierno quiere hacer unos grandes edificios a donde puedan instalarse varios ministerios, no recuerdo cuántos son, 7, 8, 9, no sé, 10 ministerios, no sé cuántos, mediante un tipo de contratación. Entonces se afinan en la ley un par de aspectos que permitirían entonces buscar esos financiación y tener finalmente los edificios, pero eso sirve para todo, ¿verdad? No es que la ley no dice se autoriza el proyecto tal, no lo podría decir. Simplemente este es el método para contratar, ¿verdad? Y finalmente, lo de Habdeba permite que Habdeba busque socios digamos, pueda reconstruir y ampliar el muelle, pueda hacer una marina, por ejemplo, de que lleguen eh, barcos de estos o yates recreativos y haya, ¿cómo se llama? Restaurantes y edificios y apartamentos y se pueda crear una actividad económica alrededor de estos viajes que se hacen en yate, pero también puede hacer carreteras y puede hacer otras obras de infraestructura que necesite Limón y crear empleo. Esas son las consecuencias de largo plazo de este proyecto. Hay quienes han dicho que de aprobarse esta ley, eh, se incrementaría la corrupción y que sería más fácil para la gente y la corruptela y todas estas cosas. ¿Qué opinión le merece a usted ese tipo de comentarios? Bueno, primero que no se han leído la Como ley. una llave. Sí, no se han leído la ley, porque en ninguna parte lo dice. Todas las reglas que permiten a la Contraloría, ¿verdad? Sancionar, perseguir a los corruptos están ahí. Como le repito, de 80 artículos, solo 6 se tocan y 5 son la principal para mí es esa, ¿verdad? De separar las funciones. Pero todo lo demás queda exactamente igual para combatir la corrupción. Es decir, tendría que haberse más bien prácticamente derogado toda la ley para que la Contraloría no pueda custodiar los fondos públicos. Eso sería absurdo. Además, no se puede hacer porque la Constitución le otorga esa función a la Contraloría.
Entonces, la ley, que es una regla inferior, no puede superponerse a la ley más importante, que es la Constitución. Entonces, esas funciones, repito, si usted toma los centenares de funcionarios que están trabajando en el día a día para, por decirlo así, barrer y ordenar las diferentes oficinas, pasan todos a trabajar en la custodia de fondos públicos. Digamos que no pasen estos casos de escándalos tan grandes que ha habido de que cuando ya se habla de eso, ya se han robado millones de millones, centenares de millones de colones. ¿En Eso qué se va a reportar. ¿En qué se va a notar las diferencias con la forma en que se gestiona actualmente los procesos de contratación y de inversión pública por parte de la administración pública costarricense? No, el tema de licitaciones y contrataciones, todo eso queda exactamente igual, ¿verdad? Eso sigue su curso y cada institución que va a comprar unos automóviles o va a comprar servicios o mantenimiento o equipos o computadoras, todo eso sigue exactamente igual. La única reforma es en el artículo 67 que habla de ciertas contrataciones que pueda hacer, que ya está ahí, o sea, ya hoy está autorizado así en la ley de contratación pública. El único cambio es que se afinan dos cosas y es que los contratos, o sea, cómo se escoge al contratista y número dos, que los contratos puedan contener también el diseño de obras, por ejemplo, porque en un dictamen de Contraloría inventaron que no está previsto en la ley, pero ni está prohibido, pero no está permitido. Pero ellos escogieron decir que está prohibido. Entonces ahora la ley dice con todas las palabras, incluye el diseño, ¿verdad? Y en cuanto a las obras en sí, los contratos de este tipo que puedan tener, como se planeaba, ¿verdad? Buscar un contratista que hace unos edificios y yo se lo alquilo como manera de repagar, ¿verdad? Y al terminar de repagar yo, es decir, al terminar de yo pagarle los alquileres, recupero la administración de los edificios, pero yo nunca los he perdido. La Contraloría inventó que se podían perder los edificios. Mire, pero ¿a quién se le puede ocurrir que usted va a perder el terreno del Ministerio de Obras Públicas y el que está atrás, las 3 cuadras para atrás, solo porque hizo un contrato para que le construyeran unos edificios? Bueno, como eso es así, entonces ahora la ley tendría que decirlo con todas las palabras que nada de eso va a pasar. Ese es uno de los componentes, ¿no? Don Fabián, según su criterio, la Contraloría coadministra. ¿Por qué? Bueno, como le explicaba, la Contraloría tiene dos funciones, la de la Constitución, que es la custodia de los fondos públicos vía la ejecución de los presupuestos, así lo dice. Y número dos, las funciones agregadas en el año 94 con la nueva ley. Entonces, estas funciones agregadas son las que permite coadministrar, invadir la administración pública, suplantar al presidente de la República, suplantar a los ministros. A las instituciones descentralizadas les, les emite órdenes, órdenes de cómo debe hacer el día a día. Tiene que cambiar reglamentaciones internas, tiene que cambiar procedimientos, tiene que emitir reglamentaciones y documentos. Eso no lo puede hacer el presidente de la República. Entonces uno dice, mire, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo el presidente de la República no puede darle órdenes a las instituciones descentralizadas porque son descentralizadas? ¿Ah? De eso se trata. Y la Contraloría sí. Entonces, al hacer esta modificación, termina la coadministración, la suplantación, la invasión de la función administrativa. Nada más. El resto queda exactamente igual. ¿Es válido afirmar que el control ex post es el único que debe aplicarse y en qué ámbitos de la administración debería de aplicarse? No, es que una cosa va con la otra. La Contraloría interviene en cualquier momento en los procesos administrativos. Entonces, por ejemplo, en uno de los dictámenes decían que tenía que cambiarse el servicio de atención al cliente y de las quejas. Entonces dice,
Mire, qué bonito informe, ¿va? Qué bonito, sí que sí, pero es que a usted no le corresponde. Entonces, cuando se habla de esta fiscalización posterior, se refiere a eso, se refiere a que las auditorías internas de cada institución son las encargadas de ese día a día, como dicen, cómo se matan las pulgas, perdón, le toca a las auditorías. Pero la Contraloría no tiene que estar en ese día a día. 5 en punto. Vea usted que en el año 2007 se publicó una noticia donde la propia Contralora General de la República, doña Rocío Aguilar, decía que estaba totalmente de acuerdo en que se suprimiera esa fiscalización en el día a día porque estaban abrumados y no tenían, estaban desviando recursos hacia la parte de fondos públicos para parar la corrupción. Y además reconoció que estas competencias invasoras de las autoridades públicas fueron otorgadas por la ley del año 94. Entonces decía claramente que incluso hay un proyecto de ley que está presentado de esa fecha para eliminar este tipo de intervención de la Contraloría agregada del año 94 y concentrarse, como quien dice, concéntrense en cuidar los pollitos, ¿verdad? La ley de contratación administrativa es de reciente aprobación. ¿Por qué someter a referéndum el cambio a algunos de sus artículos? Bueno, como expliqué, porque como la Contraloría entendió unos artículos completamente al revés, entonces de ahí, y además la Contraloría nunca cambia de criterio, nunca. Si usted consigue un caso en que haya cambiado de criterio, de ahí lo ponemos así como en un monumento. Entonces no queda más remedio que cambiar la ley, pero solo en este punto, el que dice de estos artículos 67, estos contratos, ¿verdad? Que permite por excepción hacer al gobierno buscar un ente como estos de Naciones Unidas o del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Buscar un ente que pueda gestionar la obra, el gobierno va pagando las cuotas o los alquileres y todo, por supuesto, queda en manos del gobierno, que siempre ha sido una contratación gubernamental. Entonces, nada más es un afinamiento de una regla que ya hoy existe. El artículo 67 existe hoy, se le hacen un afinamiento. Para ampliar un poco, porque sé que algunos de los conceptos ya o algunas de las respuestas habían venido dentro del diálogo y lo más importante en Sin Rodeos es darle a la gente criterios y Ujú. realmente que puedan tener argumentos para discutir. Don Fabián, ¿qué cambios e impacto producirían tales ajustes? Bueno, como le expliqué, en materia de la Contraloría va a poder concentrar todo su esfuerzo en combatir la corrupción, combatir los desvíos, desviaciones y despilfarros de fondos. Es decir, pasaría todo su personal y todos sus recursos a la parte más importante de su función, en lugar de estar diciéndole cómo se otorgan concesiones de buses y todas estas cosas, ¿verdad? Em, Ese es un primer cambio. El afinamiento en materia de contratación va a permitir que el gobierno contrate este tipo de obras como esta, por ejemplo, hacer los edificios para quitarse de encima los alquileres y ya vamos a tener un montón de ministerios, varios ministerios en unos edificios modernos, bien hechos, cómodos, y eliminamos los alquileres que se están pagando tan caros hace tanto tiempo. Y en materia de Habdeba se mejora esa regla para conseguir aliados que permitan hacer una inversión, reparar y reconstruir y ampliar muelles, carreteras, acueductos de la zona, como no lo ha podido hacer porque es una institución que ha perdido ingresos, ¿verdad? Y podría más bien aumentar ingresos y aumentar inversión en la zona de Limón gracias a estos ajustes. Esas son las grandes ventajas. Si usted me pregunta a mí, yo hubiera hecho un proyecto muchísimo más grande, más amplio, con más reformas, más eliminación de instituciones, de trabas, de 200 problemas que nos hacen la vida de cuadritos todos los días, ¿verdad? Pero bueno, ese es el que el Ejecutivo escogió. Yo le hubiera puesto, no sé, como 25 páginas más
de reformas para mejorarle la función al gobierno y a las instituciones y por allí mejorarle la vida a los costarricenses. ¿Es la figura del referéndum la figura adecuada para tratar temáticas aparentemente técnicas como las incluidas en la ley Jaguar? Sí, es que no hay ninguna regulación, o sea, no hay ninguna prohibición. El pueblo puede votar hasta una ley que tenga unas fórmulas matemáticas para calcular el volumen de el petróleo que se bombea de una costa a otra y cómo se cobra. Se puede aprobar por ley o se puede aprobar por ley aprobada por la Asamblea Legislativa o la puede aprobar el pueblo. Recuérdese que quien tiene la soberanía legislativa es el pueblo, somos nosotros. Se le delega a unos representantes en la Asamblea Legislativa. Entonces, la complejidad o el grado de detalle no es un criterio para quitarnos a nosotros el derecho de voto. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, menos las que están prohibidas en la Constitución. ¿No se corre riesgo de que la dinámica electoral inherente a la campaña alrededor del referéndum genere ruido en torno a tópicos que deberían ser abordados de manera más técnica y rigurosa? Preguntan algunos por ahí. Sí, claro, ya está ocurriendo. Digamos, usted ve que automáticamente hay partidos políticos que se alinearon con el no al referéndum porque son opositores al partido o a la persona que está en el gobierno. Entonces, sin leer la ley, no les importa el resultado y qué es lo que está diciendo, dicen, yo me opongo porque me opongo. Claro que ya hay una perturbación allí en la discusión. Vea que en la Asamblea Legislativa presentan una consulta. La Sala Constitucional les dijo que no la pueden presentar si no es el Tribunal de Elecciones. Ahora van a presentar otra. Y después hay otro grupo de diputados que dicen ahora van a presentar otra, ¿verdad? Entonces, después no votaron y que tenían que esperar el texto, no tenían que esperar la sentencia de la Sala Constitucional. Ya había dicho que no, ¿verdad? Pero esperaron. Ahora se fueron de vacaciones, ¿verdad? Claro, hay una perturbación ahí político-partidista que nos está impidiendo ir a votar por el momento, porque si la Asamblea dice, lo convoco, nos evitamos las firmas en la calle, ¿verdad? Se ahorra muchísimo esfuerzo y tiempo porque ya el Tribunal Supremo de Elecciones diría, vea, la votación está el domingo y se acabó. Pero sí hay una intervención política porque los partidos están peleándose entre sí, peleando contra el gobierno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese es el Parlamento y esa es la democracia. Un proyecto como este, don Fabián, ya para terminar, un proyecto como este, que si bien es cierto, hay quienes lo defienden a capa y espada diciendo que es lo mejor de lo mejor, a pesar de que usted menciona en este momento que usted hubiera incluido un montón de cosas más. Pero en fin, un proyecto como este, que viene y genera tanto, vamos a, vamos a pensarlo de la manera más inocente, genera temor a algunos y algunos apelan a la democracia y dicen que qué pasa con la democracia y entonces que aquí estamos teniendo serios problemas, como que ven en riesgo la democracia. Otros dicen que lo que se está buscando es saltarse los diferentes poderes y una intromisión directa. Otros hablan de que eso es abrir la puerta. O sea, ya como manera de conclusión, ¿por qué se genera ese temor? ¿Es por un tema de partidos políticos propiamente? ¿O es por un temor de perder lo que Costa Rica ha sido por siempre, un país que siempre ha sido respetado y valorado por su democracia como su carta de presentación, un país sin ejército? ¿O efectivamente algunos dicen esto se va a desarmar con la corrupción si no se tienen las medidas que se tienen? Es como el ruido alrededor de todo este tema. Concluyendo, por favor, ¿qué hay detrás propiamente según el juicio de don Fabián Bolio entre estos temores y estos ruidos que se están generando? Mire, dividámoslo en dos.
Nadie está proponiendo en ninguna parte que Costa Rica se va a convertir en una dictadura, que ya no va a haber elecciones, que ya no vamos a poder elegir a nuestros diputados, que los diputados no van a poder elegir, aprobar leyes porque va a haber un Daniel Ortega, los sandinistas o los cubanos, ¿verdad? Los castristas o los venezolanos dando órdenes de qué se aprueba y qué no se aprueba, o que usted no pueda emitir su libre expresión, como lo estamos haciendo en este momento, porque si usted habla en Nicaragua, lo meten a la cárcel. Si usted se hace opositar, lo meten a la cárcel. En Así es. Cuba, a todo el mundo meten a la cárcel. Tienen un ejército, ¿verdad? Es decir, tendría que decir, se crea un ejército y el ejército no nos va a poder dejar hablar nunca más. Entonces la pregunta es, ¿y por qué una reforma a unas leyes va a cambiar el sistema costarricense de la democracia, del sistema representativo constitucional? Pero si es que no se está probando, no se está proponiendo eso, eso sería una locura hacerlo en Costa Rica, donde somos tan aferrados a nuestra república, a nuestra democracia. No, ahora pasamos al segundo capítulo. Es un proyecto de ley que nada toca nada de estos asuntos. Eh, ¿Por qué hay tanto ruido? Bueno, por eso, porque en la Asamblea Legislativa, si usted me pregunta, los diputados no han sabido ni qué hacer, ¿verdad? Presentan los proyectos que se llaman chayote. Ni alimentan, o sea, ni alimentan ni dañan. No se engorda, pero tampoco se alimenta. Eh, hacen cantones por todas partes, donaciones de terrenos, beneméritos, ese tipo de proyectitos es lo que han hecho constantemente, pero no se han ocupado de los grandes problemas del país, ¿verdad? Como usted diga, mire, ¿qué hacemos con temas tan delicados como la deuda exterior de Costa Rica? Siguen aprobando créditos externos, ya vamos por 43.000 millones de dólares. ¿Podremos pagar eso? O la deuda interna, el déficit del gobierno, los gobiernos gastan más de lo que recaudan. Como no se ocupan de eso, y se topan con esta propuesta, entonces empiezan a crear bueno, como ese huracán que está ahora en el Caribe, huracán categoría 5. El país va a dejar de existir por aprobar este proyecto de ley y sacan, como decimos los ticos, asustan con la chaqueta del muerto o con el cuero del tigre. Nada de eso está pasando. Sí es cierto, como dice usted, que esa interferencia es por los partidos políticos que quieren obtener réditos, atacar al gobierno de turno, pero no tiene que ver con el proyecto de ley. Don Fabián, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos aquí en Sin Rodeos para poder tener más claro el panorama y poder llegar hasta los hogares de los costarricenses con argumentos, con posiciones claras y que efectivamente cada uno desde su hogar pueda tener su propia opinión y decir hacia dónde va y esperemos que todo lo que se haga sea lo mejor por Costa Rica y por cada uno de los costarricenses. Muchas gracias por la invitación y a su disposición para otro programa. Muchísimas gracias, don Fabián. Y a todos ustedes, que pasen muy bien.